Fiscal, el testigo ya examinó el documento. En primer lugar, se le solicita al testigo nos indique qué documento se le ha puesto de presente en este momento. Es un documento que contiene la firma mía, una entrevista que me hizo una persona, no me acuerdo del nombre de él, que acudió como lo dije anteriormente, a la oficina que tenía en ese momento como abogado, como juez, perdón, tercero civil del circuito de Tuluá, en el año 2011, sí, hace 6 años aproximadamente. Es decir, esa entrevista sí la rindió usted. Sí, sí, inclusive tiene la huella mía y la Perfecto. firma. En cada hoja tiene una firma. Bueno, como quiera que en pregunta anterior se le indicó que dijese si había tenido alguna reunión con relación al tema de la banda La 19, el señor Carlos Andrés Grajales, en donde indicó que no. Sí, inicialmente sí. Eso, entonces, sobre ese punto. ubicándonos en la página 282, que está marcado en la parte superior de la entrevista, 282, Sí. renglón 10, después de un punto. 2, 4, 6. Sí. En esa parte, después del punto, dice lo siguiente textualmente: hubo un pequeño disgusto entre el señor Carlos Andrés Grajales Gamba y mi persona, situación por la cual en horas de la tarde de ese día se me llamó por parte de una persona que dijo que necesitaba hablar conmigo porque había una queja del señor Carlos Andrés Grajales Gamba con personas de la banda La 19. Sí. Ese día me reuní tipo 7 de la noche con el señor Carlos Andrés Grajales Gamba en presencia de un señor de apellido Perdomo, o que le dicen Perdomo, que era una persona que tengo entendido hacía parte de la banda La 19, y hablamos de lo que yo creía que se debía hacer en el proceso, y el señor Carlos Andrés Grajales Gamba se exaltó de genio porque quería que todo se hiciera como él decía. ¿Qué nos puede manifestar frente a esa? Sí, hubo una reunión a raíz del problema que se presentó con él. Como repito, no tengo en este momento el nombre del señor. Un señor, sí, en ese momento dije que era apellido Perdomo o que le dicen Perdomo, pero no sé si se llamaba Perdomo o si el apellido de él era Perdomo. Con un señor, y hablamos de lo que he comentado aquí acerca de lo que era el derecho de la señora Cruz Elena y lo que ellos pretendían dentro del proceso. Eso generó que el señor Carlos Andrés se exaltara, inclusive él iba armado ese día. El señor que estaba allí, Perdomo, porque le decían Perdomo, le dijo que se calmara, que el asunto no era para exaltarse. Dicen que él era de la 19, el señor que estaba ahí, pero yo como no conozco a la gente, yo soy de aquí de Buga, pero no he tenido relación con estas personas, le dijo que se calmara, que el asunto era para dialogarlo y que si no estaba de acuerdo, pues no se hacía. El asunto de lo que yo le estaba diciendo era que el derecho de la señora Cruz Elena era en la forma como yo lo había tasado y que podíamos conciliar sin necesidad de tener en cuenta a don Jaime Grajales, y él decía que no, que teníamos que tener en cuenta el papá porque si no ellos no avalaban eso. Entonces eso fue la discusión y por esa situación no volvimos a dialogar, porque pues el señor siempre era de un genio bastante volátil, y entonces por eso preferí no volver inclusive cuando pues me hizo citar por ese señor que para que dialogáramos. El señor conmigo, el señor que dice que tenía o se llamaba Perdomo,
pues conmigo se portó correctamente, no me trató mal ni nada, y terminamos la reunión y yo me fui. De ahí para adelante no hubo reunión con ellos o con el señor Carlos Andrés Grajales, no supe al fin qué pasó con el otro señor. Bueno, gracias. Más adelante en esa misma hoja dice lo siguiente, dice, y que se acordara que dispuesto que se hablaba con el abogado, o sea conmigo, para que aclarando las cosas y no para agravarlas, y quien se estaba saliendo de la ropa era él y no yo, según tengo entendido por comentarios que me hizo el señor Jaime Grajales Patiño. El señor Carlos Andrés Grajales Gamba había hecho un arreglo con el señor Dufay, quien era uno de los de la banda Las 19, para que le brindara respaldo en la actuación de él, o sea, de Carlos Andrés Grajales Gamba, en lo concerniente al proceso con el INCO y por tanto lo protegieran, y al parecer eso era cierto. ¿Recuerda esa parte? Eso era lo que decía el señor Grajales. Sí, claro. Que por eso dije yo que había muchas cosas que él decía pero que yo no había visto, inclusive de las denuncias que él hizo en Bogotá. Él manifestaba que tenía problemas con el hermano y que el hermano tenía la protección de esa gente, pero pues yo no me puedo poner a decir que eso era cierto cuando a mí no me consta. En esos lapsos de tiempo, dentro de sus actividades normales, ¿tuvo usted algún viaje al exterior? El día finales del mes de mayo, comienzos del mes de junio, viajé a La Habana, a Cuba, para un asunto de una sucesión. Y precisamente cuando salía de viaje para Cuba fue cuando me llamó a la madrugada, 4 de la mañana, 4:30, la hermana de Jaime Grajales, a indicarme que había fallecido el hermano, que lo habían matado esa noche, esa madrugada, en la calle 14 con carrera 9, creo que era la dirección donde lo habían asesinado. Antes de viajar, ¿tuvo usted alguna comunicación personal o telefónica con Jaime Grajales Patiño? Sí, inclusive eso fue el día anterior y hablé con él porque inclusive hablamos de que él había ido a Bogotá a colocar unas denuncias penales por los problemas que se estaban presentando allí y que había una amenaza de muerte con respecto a él, según lo que me expresaba. Y entonces yo le dije a él que se cuidara, que porque pues eso era delicado, porque de ser cierto que tenían esa protección, que se cuidara. Terminamos de hablar como a las 6:30 de la tarde. Yo madrugué para viajar a Cuba cuando me llamaron que precisamente en esa madrugada lo habían matado. Bueno, volviendo al tema del proceso de expropiación. Cuando usted llegó, ha indicado que ya había pasado la expropiación, es decir, la decisión de expropiación. El proceso de expropiación… ¿En qué estado estaba el proceso? Sí, el proceso de expropiación tiene 2 etapas. Es un proceso civil que tiene una primera etapa que va desde la presentación de la demanda hasta la sentencia, que en un momento dado determina si hay lugar o no a la expropiación. Y luego viene la segunda etapa, que es decretada la expropiación, determinar el valor de la indemnización que se debe pagar por el bien que se expropia. Cuando yo llego al proceso, ya había sentencia de expropiación y se estaba determinando el valor de la indemnización que correspondía a cada uno de los condueños por la expropiación de ese inmueble que involucraba todo lo que era el parador de Buga. Ya habían pasado, ya se habían ejecutado, se habían emitido los avalúos por los diferentes peritos. No, ahí hubo una cantidad de peritazgos
inclusive hubo peritarios ordenados por el tribunal, posteriormente hubo dictámenes también ordenados por la Corte. Al momento en que yo llego al proceso, habían un dictamen pericial, creo que era uno, pero decretado por el juzgado y del cual se había corrido traslado. Hablaba de como aproximadamente, creo que era 15.000 millones de pesos, de los cuales yo decía que a la señora le tocaban 4.000 bajo los parámetros que ya he dicho aquí en esta audiencia. Usted ha indicado que incluso hubo dictamen ordenado por la Corte. ¿Nos puede explicar, digamos, sí, en términos procesales ese ámbito, por favor? Hubo unos traslados de esos dictámenes. Me pareció extraño que el INCO no hubiera objetado los dictámenes en su momento oportuno. O sea, me explico, dentro del proceso civil, cuando se decreta un dictamen pericial, se le da un término al perito para que lo rinda y luego de rendido se corre traslado de él a los interesados para que lo puedan en un momento dado objetar, pedir aclaración o pedir complementación. Resulta que esos dictámenes en el momento procesal oportuno no habían sido objetados y posteriormente se intentó modificarlos a raíz de acciones de tutela, dentro de las cuales tengo entendido, porque ya en ese momento yo no estaba como apoderado, se ordenó por parte del Tribunal Superior de Buga, en ese caso creo que estaba la doctora Rueda, Luz Ángela Rueda, de magistrada en el tribunal, y con ponencia de ella se ordenó en una tutela rehacer los dictámenes periciales y posteriormente la Corte ordenó uno o dos nuevos dictámenes periciales. Hasta donde tengo entendido se corrió traslado y no se objetaron, que es por eso lo que yo he dicho que me parece ilógico, porque estaban evaluando una cantidad de cosas que en mi concepto no estaban de acuerdo con lo que dice la Constitución, porque la Constitución habla de avalúo del inmueble y se estaban evaluando intangibles, pero extrañamente o ilógicamente la parte que tiene que pagar esos valores dentro del proceso no los objetó. Y digo extrañamente porque pues el momento procesal oportuno para objetarlos es el traslado de los dictámenes. Si yo tengo que pagar una plata y no estoy de acuerdo con eso y soy la persona más interesada, digámoslo, Invías, el INCO, hoy se llama el ANI, pues el momento procesal oportuno es cuando le corren traslado. No lo objetan y después posteriormente a través de tutelas, a través de acciones penales, creo que ha habido, tratan de modificar lo que procesalmente debieron haber objetado. Pero de todas maneras tengo entendido y que por eso se ha subido a 30 y pico mil millones de pesos, no sé cuánto irá eso porque en las noticias, en televisión dice que van como en 40.000 millones de pesos, pero tengo entendido que es que eso debió haber quedado en firme en el 2009 y del 2009 a la fecha han pasado 8 años debiendo haber solucionado ese asunto antes. En mi concepto, inclusive lo comenté una vez, le dije yo, si el INCO iba a discutir eso, ha debido consignar el dinero a órdenes del juzgado para que parara el taxímetro de los intereses, porque es que los intereses son los intereses de usura que establece el Estatuto Tributario. Consignando la plata a órdenes del juzgado y solicitando una medida previa a esos dineros para que no fueran entregados, por lo menos en el proceso civil había parado el taxímetro. Pero hasta que no han consignado, tengo entendido nada, y entonces ¿qué pasa con ese taxímetro? Hasta que no se pague, y yo lo digo ¿por qué? Porque he tenido conocimiento como magistrado de asuntos de procesos ejecutivos contra Invías, ANI, el INCO, a raíz de que no consignan oportunamente y entonces lo que en un momento vale 1.000 millones de pesos tiene que pagar 2.000 o 3.000 millones de pesos precisamente por la demora. Me parece que eso es lo que ha ocurrido ahí, en lo cual yo dije, ¿por qué razón si están en inconformidad con el dictamen, el avalúo que se dio allí
¿por qué el INCO, ANI o Invías, alguno de los tres nombres en su momento procesal oportuno, no objetó? ¿Qué razón tenía en su momento el apoderado, el director del INCO, del ANI o del OIE o del anteriormente Invías para no objetar lo que ahora por vía penal o de tutela vienen a decir que está malo si le dieron la oportunidad para hacerlo allí? En mi concepto muy particular, no como magistrado, porque yo no aquí estoy declarando como magistrado, hay unos puntos que realmente no tienen por qué ser valorados allí. Con relación a esta respuesta que acaba de dar, hay varios interrogantes que vamos a desarrollar a partir de este momento. En primer lugar, hablando procesalmente, dentro del traslado de un dictamen pericial, se ha indicado que es la oportunidad para objetar, ¿sí es así? Objetar, pedir aclaración Sí, o complementación. Señor. Perfecto. Como quiera que usted ya no era, digamos, el apoderado para estar en el proceso, ¿sabe usted con certeza si el INCO no objetó los dictámenes? Hasta el momento en que yo estuve, ya había un dictamen pericial en firme y no lo habían objetado. Y posteriormente, a raíz de que me tocó presentar o sea, ¿por qué tengo yo conocimiento de qué pasó después en el proceso? Porque me tocó presentar un proceso de regulación de honorarios con respecto a la señora Cruz Elena para que establecieran cuánto eran los honorarios que me debían de cancelar por la labor realizada hasta el momento en que yo estuve. Entonces, de acuerdo con eso, tuve conocimiento de que había existido en el proceso. Entonces, después de que yo dejo el proceso, se promueve un incidente de regulación de honorarios al interior del proceso, que es la regulación de honorarios mío, y entonces me daba cuenta que venía pasando allí. Y por eso es que digo de que no se objetaron esos dictámenes periciales. Los posteriores, a ver si usted… Sí, señor. Bueno, cuando se objeta un dictamen pericial y puede haber, obviamente, de acuerdo a la objeción, una decisión del titular del despacho, ¿qué posibilidad hay de decisión frente a esa objeción? Presentada la objeción, se corre traslado de ella a la contraparte y luego el juez entra a decidir si hay lugar a designar un nuevo dictamen pericial para efectos de determinar en su momento cuál valor era el que debía de tomarse. Cuando existe la posibilidad de un segundo dictamen pericial decretado por el juez dentro del incidente de objeción, entonces ese segundo dictamen pericial no es objetable. Puede ser sujeto de aclaración o complementación, pero ya el segundo no es objeto de objeción. Y por eso le digo yo que no hubo objeción, porque es que nunca hubo un dictamen dentro de ese incidente, porque nunca hubo el incidente de objeción al dictamen pericial. Bueno. Cuando se objeta el dictamen y el titular del despacho dispone a hacer un nuevo dictamen, ¿se puede designar uno de los peritos que ya ha actuado en el… No, se designa un perito diferente, porque para designar el mismo, pues simplemente le digo que me corrija o me complemente el dictamen, pero como se está objetando el dictamen de él, entonces se necesita un dictamen de otro perito para enfrentarlo con el dictamen pericial que existe y determinar cuáles son las diferencias y qué justificación hay, porque el dictamen pericial tiene que venir justificado. ¿Conoció usted las decisiones de tutela de primera y segunda instancia de que he hablado? No, tuve referencias de ella cuando llegué al tribunal, a razón de que ya han habido varias tutelas con respecto a eso. Una de ellas era la donde la doctora Luz Ángela Rueda, persona a la cual yo entré a reemplazar después como magistrado, y precisamente a raíz de eso el comentario en el tribunal acerca de lo que se había decidido allí, porque posteriormente hubo otra de la Corte donde vinculó inclusive al tribunal.
Ha indicado usted con claridad que estaban hablando unas cosas que no eran acorde con la Constitución, se estaban evaluando intangibles. ¿A qué se refiere concretamente usted? En mi concepto, la Constitución Nacional dice que se expropia los inmuebles, eso dice la Constitución Nacional. Los inmuebles son inmuebles por naturaleza o inmuebles por adherencia, pero nunca un intangible como el goodwill, el know-how, y eso había estado siendo objeto de valoración allí, al igual que un mobiliario que hacía parte del establecimiento de comercio. Me explico, un establecimiento de comercio, de acuerdo con el Código de Comercio, es un grupo de bienes organizados por un empresario para desarrollar una finalidad. Eso no se expropia, porque es un bien mueble. El Estado necesita es un inmueble que puede ser inmueble por naturaleza, tierra, o inmueble conformado por el inmueble por naturaleza o por la adherencia. Pero tenían allí dos grandes grupos: el inmueble como tal, el know-how, el goodwill es el buen nombre, el know-how es saber hacer, y un mobiliario de un establecimiento de comercio, que eso no dice la Constitución que se expropia, y extrañamente nunca objetaron eso. Hay otros conceptos como el negocio en marcha, la marca. ¿Esos también son intangibles? Sí, señor. Es más, de la apreciación mía, cuando inclusive hablé con doña Cruz Elena y con el hoy extinto Jaime Grajales, le decía, es que eso no se puede evaluar, porque es que el Estado no va a comprar, para que lo digamos coloquialmente, el Estado no se va a quedar con el buen nombre de un establecimiento, con el nombre de un establecimiento, ni con un negocio, porque es que el que le expropian podía colocar el restaurante al frente. Inclusive les dije yo, podían colocarlo aquí donde funcionaba el Llanito, y seguía funcionando el nombre. Por eso es que el Estado no expropia intangibles ni establecimientos de comercio, es el inmueble porque lo necesita para una obra. Cuando se emite un avalúo, que lo hace el auxiliar de la justicia, para la expropiación de un inmueble, ¿el juez tiene alguna potestad legal para rechazarlo, para no estar de acuerdo con ese avalúo? Sí, señor, el juez no es un invitado de piedra en el proceso civil. El juez revisa el hecho de que corra traslado de él a las partes y las partes no lo objeten. No quiere decir que él, si lo observa, porque lo tiene que revisar de acuerdo con lo que él ha ordenado, si observa que no se ajusta a los parámetros que ordena la ley, entonces obviamente él tiene su facultad oficiosa para ordenar al perito que lo rehaga o lo ajuste o lo aclare. Honorables magistrados, como quiera que estamos ante un testigo altamente calificado en el tema del derecho civil, procesal civil, solicito autorización a la sala para poder utilizar las evidencias que ya están ingresadas por la Fiscalía, que contienen las decisiones de tutela de primera y segunda instancia con relación al proceso. Proceda, señor fiscal. Vamos a traer ese acopio que ya se incorporó y enseguida se lo facilitamos, señor fiscal. Gracias, honorable maestro.
Entonces, señor fiscal, ¿cuáles son los documentos? Decisión de tutela 30 de octubre de 2009. Decisión, sí, señor, el tribunal de acá de Buga. Decisión del 12 de enero de 2010 de la Corte Suprema de Justicia. Esas dos. Sí, la decisión de tutela del 30 de octubre de 2009 del Tribunal de Buga y la decisión de la Corte Suprema de Justicia del 12 de enero de 2010 sobre esa misma tutela. Primera y segunda instancia. ¿Esos dos documentos solamente. ¿No va a utilizar más? No, señor, por ahora no. ¿Y esos fueron inicialmente ingresados a la actuación con qué testigo de acreditación? Jaumer Chalavallén. En estas condiciones conocemos que ese testimonio infortunadamente se dañó en el audio. Sin embargo, pues tenemos memoria de que efectivamente él incorporó, con ese testigo se incorporaron documentos. El tribunal le pregunta al señor defensor si tiene alguna objeción a que en esas condiciones esos documentos que en su momento ingresaron al proceso los pueda exhibir el señor fiscal a ustedes y al testigo, teniendo pendiente de reconstruir el testimonio o rehacer ese testimonio que pues supimos que se practicó pero se dañó en el registro. Señor defensor. No, señores magistrados, ningún inconveniente. Gracias, señor defensor. El señor procurador o el señor abogado de víctimas, ¿alguna observación al punto? No, señor. Bueno, entonces, dada esa claridad, proceda, señor fiscal, a utilizar sus documentos. La Fiscalía cuenta con dos decisiones como elemento material probatorio, dos decisiones de tutela. Una que es emitida por la Sala de Decisión Civil Familia, Tribunal Superior de Buga, con fecha 30 de octubre de 2009 y con ponencia de la doctora Luz Ángela Rueda Acevedo. Esto obedeció a una tutela que interpusiera el Procurador Delegado para Asuntos Civiles, doctor Edgar Carlos Sanabria Melo. Esa decisión del tribunal e igualmente la decisión de la Corte Suprema de Justicia, previo a utilizarlo, honorables magistrados, corro traslado a las partes para su conocimiento. Proceda.
Se le ha puesto de presente, doctor Pérez, dos documentos, contienen unas decisiones. ¿Nos puede indicar de qué tratan los documentos? ¿Qué son esos documentos que le ha puesto de presente? El primero es una sentencia que ya inclusive había hecho anotación a ella, de una tutela presentada en el año 2009 por parte de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Buga dentro del proceso de expropiación de el INCO contra Ángel Jaime Grajales Santa y Cruz Elena. Ahí en ese caso la tutela va por parte de la Procuraduría contra el juzgado y se vincula a las personas que son sujetos procesales dentro del proceso de expropiación, que son el INCO, Instituto Nacional de Concesiones, el señor Ángel Jaime Grajales Santa y la señora Cruz Elena Patiño de Grajales. En esa sentencia, que es una sentencia del 30 de octubre del 2009, el Tribunal Superior de Buga, con ponencia de la doctora Luz Ángela Rueda Acevedo, le otorgó la tutela a la Procuraduría y le ordenó, dejando sin efecto los avalúos realizados dentro del proceso, le ordenó al juzgado que rehiciera esos avalúos en un término de 48 horas. Esa providencia fue objeto de impugnación y acudió a la Corte Suprema de Justicia, la cual el 12 de enero del 2010, con ponencia del magistrado Pedro Octavio Munal Cadena, confirmó la decisión del Tribunal Superior de Buga en relación con que se rehicieran los dictámenes periciales, o los avalúos, perdón, hechos dentro del proceso de expropiación. ¿Puede usted hacernos el favor de leer el resuelve del tribunal, de la tutela del tribunal, el resuelve? Sí, señor, cómo no. Resuelve, primero, conceder la tutela solicitada por el Procurador Delegado en Asuntos Civiles, doctor Edgar Carlos Sanabria Melo, coayudado por el Instituto Nacional de Concesiones INCO, trámite al cual fue vinculado Ángel Jaime Grajales Santa y Cruz Elena Patiño Grajales. Segundo, dejar sin efecto los avalúos realizados dentro del proceso, así como las providencias emitidas con relación a los mismos. En consecuencia, se ordena se rehaga la actuación en el término de 48 horas siguientes a la notificación del presente fallo, ordenando la realización del avalúo de conformidad con el artículo 21 de la Ley 56 de 1981. Cópiese, notifíquese y, de no ser impugnada esta sentencia, remítase la actuación a la H Corte Constitucional para que se surta su eventual revisión. Bueno, y por favor nos lee el resuelve de la segunda instancia, la Corte Suprema de Justicia. Decisión. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma en todas sus partes, por las razones expuestas en la parte motiva, la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la precedencia. Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Gracias. Cuando la decisión de primera instancia dice dejar sin efecto los avalúos y ordena que se rehaga, procesalmente hablando, ¿qué es lo que está ordenando? Disculpe objeción, señores magistrados. Está bien el ejercicio que se ha hecho de las lecturas del resuelve, pero ¿qué sucede? Ya el fiscal al inicio había dado a entender que el doctor Juan Ramón era perito en la materia. Cuando manifiesta que es perito en la materia, está manifestando que es un perito en derecho, porque estamos tratando de materias de estricto derecho, como las decisiones tomadas en las tutelas. Y desde el punto de vista de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de Casación Penal, se ha establecido que el juzgador, en este caso, no, digamos,
asume esa valoración probatoria de este tipo de discusiones y no es menester, incluso casi que hace una tarifa legal negativa para que personas expertas en derecho vengan a exponer su criterio. El doctor habló de su concepto, de su criterio, en la primera parte del testimonio como un perito de derecho, teniendo esta calidad de testigo, por supuesto. En segundo lugar, que el fiscal busca que sea testigo perito. En tercero, que es testigo perito en derecho, pues la defensa objeta que se le hagan preguntas con relación al contenido de esas decisiones que hicieron tránsito a cosa juzgada y tienen su objetividad manifestada en las expresiones normativas que se fijaron. Entonces la defensa considera que no debe darse el trámite a ese tipo de preguntas en esas condiciones. Dada la calidad del testigo, el tribunal lo considera como testigo experto y en esa medida el objeto o el tema de su testimonio bien puede enriquecerse con el conocimiento profesional que él tiene de las materias, y en tal condición, como testigo experto más no perito, es procedente que responda las preguntas del señor fiscal. ¿Qué quiere decir dejar sin efecto? Que es el segundo punto del resuelve, al que entiendo, señor fiscal, me pregunta usted. Dejar sin efecto quiere decir que los avalúos que se tienen dentro del expediente, en este caso del expediente contentivo del proceso de expropiación, no pueden ser tenidos en cuenta dentro del trámite del proceso de calcular la indemnización que se debe realizar dentro del proceso de expropiación, y por tal razón hay que volverlos a hacer. Algunas personas han entendido, en primer lugar, que es una providencia, las que se toman en este tipo, como que de revocar lo que se ha hecho. La acción de tutela no es una tercera instancia y por tal razón no puede entrar a determinar la revocatoria de providencias judiciales, y tampoco es una nulidad, porque las nulidades son al interior del proceso y son taxativas y de acuerdo con problemas procesales. Aquí son derechos constitucionales y por eso la sentencia de primera instancia, confirmada en segunda instancia por la Corte, lo que hace es dejar sin efecto jurídico, procesal, los avalúos que se habían realizado al interior del proceso en la etapa de determinación de la indemnización, y por tal razón hay que volverlos a realizar para que, de acuerdo con los parámetros que se determinan en la sentencia de tutela, tengan correcto efecto dentro del proceso sin violar derechos fundamentales. Cuando se deja sin efecto esos avalúos de que trata la tutela y se ordena rehacer esos avalúos, ¿los puede volver a hacer el mismo perito que los había hecho? La norma no prohíbe que lo vuelva a hacer el mismo perito, siempre y cuando la tutela no haya dicho de que es un perito que no es idóneo. Obviamente vuelve a correr traslado, tiene que fundamentarlo, pero lo que en normalidad se hace es designar un nuevo perito para efectos de que se tengan varias opciones con respecto a la determinación del valor de la indemnización que hay que hacer en este caso en particular. Pero no hay prohibición que diga que no se puede volver a designar al mismo perito. Para los procesos de expropiación judicial, las normas de que nos habla para efectos de ese proceso específicamente,
tienen que ver algo con la calidad o sí, con la calidad de los peritos en específico. No, en ningún momento la norma establece que tengan que ser peritos que requieran pertenecer a una determinada actividad o a una determinada institución. Me explico. Después de que sea perito y esté dentro de la lista de auxiliares de la justicia, es idóneo para rendir un dictamen pericial. Se intentó en procesos como estos, y digo procesos como estos porque no es el único, han habido muchos procesos de expropiación, que el dictamen pericial lo rindiera el Instituto Geográfico Agustín Codaxi. Pero resulta que el Instituto Geográfico Agustín Codaxi lo primero que le contesta a la rama judicial es que ellos no tienen peritos para servir a la rama judicial, toda vez de que son una institución independiente y que el dictamen de ellos es el avalúo catastral. Y entonces por eso ellos normalmente se niegan a hacer un dictamen dentro de un proceso X, entre ellos el proceso de expropiación. Estoy hablando del Agustín Codaxi. Entonces se acude a lo que tiene que ver con la lista de auxiliares de la justicia. Cuando se habla de dejar sin efecto avalúos y rehacer avalúos, ¿se puede superar esa etapa complementando el que ya existe? Digamos que no es complementando, porque el que está ya no tiene efecto, entonces no puede haber complementación del que no tiene efecto. Le toca hacer un nuevo avalúo y obviamente tiene que hacer el nuevo avalúo a la fecha en que lo va a hacer. Me explico. Si estamos hablando de que la expropiación se decretó en el año 2006, pero el avalúo se va a hacer en el 2012, pues no puedo evaluarlo del 2012, sino que tengo que traer ese valor a valor presente. Entonces el dictamen pericial tiene que indicar cuál es a ese momento, al momento en que realiza el avalúo, el valor del bien o del derecho que va a evaluar en ese momento el perito evaluador. Finalmente, ¿cuál fue el punto concreto para que usted dejara de ser el apoderado en ese proceso de expropiación? El nombramiento de juez en el municipio de Roldanillo. Usted indicó que le debió haber hecho un incidente de fijación de honorarios. Sí. ¿Fue hecho y le cancelaron los honorarios? Sí, se hizo y terminaron designando un abogado para que determinara el valor de los honorarios que corresponderían a la actuación realizada, teniendo en cuenta el contrato de prestación de servicios que se aportó al proceso. Y ahí ya culminó su vinculación con… Sí, sí, señor. No inclusive ellos designaron otro abogado. No son más preguntas, honorable magistrado. Señor defensor, ¿desea contrainterrogar? Sí, gracias, señores magistrados. Proceda. Doctor Juan Ramón, buenos días. Buen día. Le habla César Augusto Londoño Ayala,
abogado de la defensa de la doctora Norela Costa Tenorio en este caso. Manifestó el doctor Jaime que la expropiación solo procedía contra bienes inmuebles, ¿verdad? Yo Sí. manifesté eso. Que la Constitución así Sí. lo dice expresamente. Sí. ¿Usted recuerda qué norma de la Constitución expresamente dice y de manera taxativa que No se lo- trata de no- inmuebles? No lo tengo a la mano, pero si me permiten una constitución, yo... Señores magistrados, permiso para que la defensa ponga a disposición del doctor una Constitución. A disposición del testigo, el doctor Juan Ramón Pérez. Artículo 58 dice lo siguiente de la Constitución. Gracias, sí, por favor. Se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad pública o interés social resulte en conflicto los derechos particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder sobre el interés público o social. La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se efectuará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior acción contencioso administrativa, incluso respecto del predio. Discrimina la Constitución en su artículo 58 entre expropiación de inmuebles, No. o mejor, referida solamente a inmuebles. No, dijo expropiación de propiedades, tiene razón. Bien. Se habló de intangibles aquí en el presente caso. Manifestó el doctor Ramón que en su criterio los intangibles no eran objeto de cuantificación en una indemnización, ¿verdad? No eran objeto de expropiación, no de cuantificación, sino de expropiación, que es diferente. Correcto. Dijo que era en su concepto. Sí, en mi concepto, teniendo en cuenta lo que habla la ley de expropiación, ¿no? Porque es que aparte del artículo 58, el artículo 58 tiene desarrollo en la ley 388 y otra ley que habla sobre el trámite de la expropiación. La Corte Constitucional, pues estamos hablando de un experto en el tema sin duda, ha establecido el principio del precio justo en una diversidad de sentencias en materia de expropiaciones de propiedad privada en Colombia. Desde su conocimiento de esos criterios de la Corte, ¿qué significa precio justo? De acuerdo con mi conocimiento, el precio justo es el precio que en un momento dado establezca al momento de realizarlo cuánto es que comercialmente vale el inmueble. Me explico. No es precio justo de un inmueble el avalúo catastral, teniendo en cuenta que el valor comercial normalmente es superior a eso. Y doy como soporte para ello el mismo Código Civil, que en la parte de arrendamiento de bienes inmuebles habla que el valor del canon de arrendamiento será el 1% del valor comercial del bien, que será calculado con el doble del valor catastral.
Desde el punto de vista adjetivo procesal, el código, hoy Código General del Proceso, y antes la Ley 1395, indicaba que el valor comercial de los bienes inmuebles, que es el valor justo que se debe pagar por él, como mínimo será el avalúo catastral incrementado en un 50%, inclusive lo trae para las sucesiones. Entonces, ¿qué es el valor justo? Es el valor que realmente tiene el bien sin afectar el derecho del vendedor ni afectar el derecho del comprador, para que no se opere la posibilidad de una lesión para alguno de los dos, teniendo en cuenta que la legislación colombiana establece lesión enorme para el vendedor y lesión enorme para el comprador cuando se afecta exageradamente el precio, para cualquiera de los dos lados, ¿no? O para menos o para más. Doctor Juan Ramón, tener presente para efectos de una indemnización intangibles está prohibido por el sistema jurídico en Colombia. No. No sucede usualmente una... No está prohibido, pero dependiendo del asunto en que se trate, hay lugar o no hay lugar a establecer valores, como por ejemplo el perjuicio moral, el perjuicio de daño de la vida de relación, asuntos como por ejemplo lucro cesante que deja de ganar, o en el caso de algunos, digo yo, de las expropiaciones, el goodwill y el know-how para mi concepto. ¿Por qué razón? Porque el Estado, de acuerdo con la ley de expropiación, no va a expropiar un nombre. Él, de acuerdo con lo que dice la Constitución, por motivos de utilidad pública o de interés social. Sí, señor. Desde el motivo de utilidad pública o de interés social, ¿qué necesita el Estado de un saber hacer o de un goodwill? Entonces, por eso es que al mirar la ley de expropiación se le indica que en el caso de la expropiación de los inmuebles, inclusive para efectos tributarios, le dice que cuando se hace la negociación voluntariamente, como lo dijo aquí inclusive en la sentencia la magistrada, que dice, comillas, en cuanto a la entrega anticipada del inmueble, informa que dentro del proceso se ordenó a la entidad demandante consignar el 50% del avalúo practicado para efectos de enajenación voluntaria, porque dentro del proceso de expropiación tiene dos negociaciones: la negociación voluntaria, para no tener que acudir a la judicial, que se hace entre el expropiante y el expropiado, digámoslo entre comillas, expropiante y expropiado, para efectos de negociar, y ya la judicial, que es cuando tiene que acudir allá. Entonces, por eso es que digo yo que, de acuerdo con los motivos de utilidad pública y de interés social, y la ley 388 del 97, que habla de la expropiación, el goodwill y el know-how no consultan la utilidad pública o el interés social para efectos de enajenación por expropiación. Doctor Juan Ramón, en el caso del parador de Buga, adelantado en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esta ciudad, dentro de los avalúos y la discusión procesal que se generó y que usted alcanzó a conocer, ¿se estaba expropiando intangibles o estaban cuantificándose daños y perjuicios que pudieron haberse provocado a esos intangibles? Se estaba expropiando, o sea, la sentencia ordenó expropiar el inmueble denominado Parador Buga. Al momento de hacer la valoración en los avalúos, se incluyó el avalúo del intangible, el goodwill, el know-how, y me explico por qué no hay perjuicios, en mi concepto. Se lo dije inclusive cuando estábamos hablando de negociar voluntariamente, estamos hablando del 2008, para efectos de suavizar a la parte representada por el señor Jaime Grajales Santa. Es que usted puede colocar el establecimiento al frente y le coloca el mismo nombre. El Estado no se va a quedar con el nombre. El saber hacer, que es una destreza manual sobre el desarrollo de un negocio, usted lo puede desarrollar ahí. Es más, le dije, mire, están negociando el inmueble donde funcionaba el restaurante El Llanito. Con lo que pagan aquí se compra de ahí, usted coloca el mismo nombre. De hecho, la sentencia nunca dijo, regístrese en la Cámara de Comercio la expropiación del nombre denominado
restaurante o parador Buga. Nunca dijo eso, que es el goodwill, el nombre, el logotipo, perdón, el eslogan. Ni se dijo que ya no podían ejercer tal actividad, porque si eso hubiera sido así, los que son dueños del parador no podían estar desarrollando las actividades de restaurante en los otros paradores, entre ellos el parador de La Uribe. O sea, en ningún caso en su criterio En sería mi criterio, posible. sí, obviamente es mi criterio. ¿Podría existir algún otro criterio, ya que dice usted que personaliza ese No, criterio? obviamente hay criterio como el de los peritos evaluadores que actuaron dentro del proceso, que evaluaron, y si usted observa, es el mayor rubro que hay dentro de ese avalúo. Me explico, si yo hubiera sido el abogado del INCO, de Invías o del ANI, lo primero que había hecho era objetar eso. Si usted observa la tutela que presentó, dice aquí la sentencia de la doctora Luz Ángela Rueda, que presentó la Procuraduría, el INCO no le hace notar esa situación, sino la fijación exagerada de la indemnización. Dice aquí, contestación de la Perdón, aquí nos ubicamos que esa información es importante para la defensa, para que el tribunal tenga presente el contenido en este punto. Frente a los intangibles, ¿y qué clase de reproche hicieron las dos sentencias de tutela? Para que le especifique al tribunal. Las dos sentencias de tutela en ningún momento dado se metieron a decir no avalúe, porque ni el tribunal ni la corte por vía de tutela puede meterse a decir qué tiene que hacer las partes dentro de un proceso en la jurisdicción ordinaria. Simplemente le dijeron, aquí hay una afectación a derechos fundamentales, vuelva y hagan los avalúos y que las partes decidan qué hacer allá. Porque llegar a un juez de tutela a decirle a la parte, usted tiene que objetar ese dictamen o usted no puede evaluar esto, es tanto como meterse al proceso ordinario, en este caso al proceso de la jurisdicción ordinaria. Pero vuelvo y le repito qué fue lo que dijo el INCO. Manifestó que a la entidad se le ha vulnerado, dice el instituto, flagrantemente su derecho fundamental al debido proceso, que mi concepto, de acuerdo con lo que yo no es cierto, ante la fijación de una indemnización expropiatoria lesiva para los intereses supremos del Estado. Por tal motivo, coayuda a la acción de tutela interpuesta por el procurador en asuntos civiles. Y entonces pregunto yo, ¿por qué no objetó en primer lugar? Segundo lugar, ¿por qué cuando Juan Ramón Pérez Chicuea, actuando como abogado de la señora Cruz Elena Patiño de Grajales, fue a Bogotá a hablar con el director del INCO, documento que obra en el expediente, y dijo que por qué no se fijaba el valor y se conciliaba en 3.000 millones de pesos, escuchando ofertas? Dijeron que o arreglaban con los dos o no arreglaban con ninguno. Cuando se hubieran arreglado por 3.000 millones de pesos, ya había 1.000 millones de pesos menos que pagar, y ahí sí no se acordaron del interés supremo del Estado. Y se lo dije en la cara al doctor Fulgencio Burgos y al director del INCO en Bogotá. Si en la Contraloría, aquí no ha actuado la Contraloría, doctor, y donde actuara la Contraloría, vería que el problema es en otra parte, y en otra parte partimos por situaciones del INCO. ¿Por qué razón el INCO tiene un funcionario, un abogado que le presenta soportadamente un dictamen, siendo que yo soy abogado y soy un contador? O sea, el dictamen mío no, o la propuesta mía no fue porque a mí me llegó de la cabeza ni el Espíritu Santo bajó a decirme qué tenía que decir. No, yo soy contador, soy abogado y soy especializado en derecho tributario. Entonces, por eso le decía, mire, aquí está esta propuesta le beneficia a usted y me beneficia a mí. Le beneficia a usted porque se ahorra 1.000 millones de pesos y me ahorra una plata de impuestos para mi cliente, porque no tiene que pagar impuestos de ganancias ocasionales. Y le dije yo, espere, termino, ¿por qué razón a usted lo puede investigar la Contraloría? Porque si a mi cliente le toca que le paguen 4.000 millones de pesos
con este documento que ahora ahí, que habla de 4.000 millones, de 4.000 con una propuesta de 3.000, usted generó un detrimento patrimonial para el Estado. Ahora sí pregunto. Gracias. Doctor, entonces manifiesta que allí no hay ningún juicio de valor negativo o positivo frente a los intangibles a los que se aduce allí en ese proceso, ¿verdad? No, aquí lo que le está diciendo es rehaga el dictamen, los dictámenes periciales y ya verán las partes allá que objetan. Correcto. La Fiscalía le preguntó sobre los dos contenidos de la tutela en una y otra. Lea el resuelve, ¿verdad? Sí, solo el resuelve. Contesta, por favor, doctor. Sí, ella me Sí, preguntó, solo el sí. resuelve. No adujo a los considerandos, ¿cierto? No, no adujo a los considerandos. Ni de la sentencia de octubre 30 de 2009. Ni de la de la Corte. Ni de la del 12 de enero, muy bien, de 2010. Doctor, manifestó usted también en su declaración que se había reunido con Carlos Andrés, ¿cierto? En alguna ocasión. En el Hotel Guadalajara, con respecto al proceso. Con respecto En al el proceso. Hotel Guadalajara, con el doctor Fulgencio Burgos, creo que la ingeniera que estaba... Eso está claro allí, doctor. Sí. Y hubo una reunión donde asistió un tal Perdomo. Así, por el problema que se presentó entre el señor Carlos Andrés Grajales Perfecto. y yo, a raíz de la propuesta de conciliar la parte de la señora Cruzelena. Carlos Andrés Grajales fue allí en representación de alguien más aparte de él mismo. No. Él lo que aducía era que estaba representando a los intereses de su señor padre, porque en ese momento todavía no había fallecido el señor Jaime Grajales Santa, o sea, el papá, porque el papá falleció hace por ahí unos 3 años. En esa reunión en la que estamos hablando entre Perdomo, usted y Carlos Andrés, ¿se llegó a mencionar a la juez segunda civil del circuito? No, el problema fue en razón a lo que tenía que ver con el asunto de la diferencia entre por qué yo proponía un arreglo sin tenerlos en cuenta ellos, lo de la señora Cruzelena, y que ellos se oponían a que doña Cruzelena arreglara por aparte. Bien, también manifestó en su declaración que en alguna oportunidad había hablado con Jaime Grajales Patiño. Sí, el hijo. La noche antes del deceso de él. Sí, señor. Que le había comentado que había estado en Bogotá. Él me dijo que había estado en Bogotá. Presentando unas denuncias. Sí, señor. Unas denuncias contra los hermanos de él. Sí, señor. ¿Qué le dijo él esa tarde que hablaron? Entre las 6 y 6:30, si mal no recuerdo. Él llegó como a las 5:30. Yo llegué de Cali de haber llevado a mi mamá a una cita médica y me dijo que había estado en Bogotá colocando unas denuncias. Y yo hasta me enojé con él porque le dije yo, mire hermano, usted va y coloca una queja o unas denuncias en Bogotá sin consultármelo a mí, que soy el apoderado de su mamá y supuestamente soy el que en un momento dado representa los intereses de su mamá. Si su hermano está apoyado por la gente de la 19, ¿usted qué cree que va a creer la gente de la 19? Que eso es con orden mía. Y entonces usted me está calentando a mí, me está poniendo en riesgo a mí. ¿Por qué no me consulta primero antes de ir a hablar cosas que en un momento dado pueden generarle problemas a terceros? Si usted se quiere morir, pues muérase usted, pero no me vincule a mí. El señor, tengo entendido, padecía de SIDA. A él le quedaban por ahí 4 o 5 meses de vida al momento en que lo mataron. Entonces, pues para él era muy fácil porque no tenía hijos, no tenía nada y según parece estaba ya terminal, aunque no lo parecía. Entonces, esa fue la discusión con él y le dije yo, hermano, ya si usted se puso a hacer esas diligencias en Bogotá, vaya y guárdese en su casa y no salga. Porque si esa otra gente se da cuenta, ¿qué problema hay en venir a matarlo a usted? Tengo entendido que él se fue para su casa, yo me fui para la mía y salí a las 3:30, 4 de la mañana para ir para el aeropuerto, cuando me llama la hermana de él y me dice que lo habían matado. Y le dije yo, ¿cómo así que lo mataron si yo le dije que se fuera y se guardara en la casa? Me dijo, no, salió con un amigo a tomar y no sé qué, y en una esquina de la calle 14 en carrera 9 fueron a comprar un trago, no sé qué, y se bajó el amigo y llegó un señor o unos sicarios, no sé si fue 1 o 2, y lo mataron, le pegaron un poco de tiros y lo mataron. Y le dije yo, pues muerte buscaba, porque yo le había dicho a él, cuídese, guárdese. Gracias, doctor, muy gentil.
¿No más? Terminó, señor defensor. Sí, señores magistrados. Gracias. Señor fiscal, redirecto. Sí, señor magistrado. Cuando se indicó en su respuesta al señor defensor técnico que era un concepto suyo lo que estaba exponiendo, a ese concepto como suyo, ¿cómo llega a ese concepto? Con respecto a lo de los intangibles, me entiendo yo que la pregunta es suya, o sea, al goodwill, al know-how. ¿A qué llego yo a emitir ese concepto? Precisamente como le explicaba yo al abogado de la parte defensora, la Constitución habla de que por motivos de utilidad pública o de interés social definidos por el legislador, y entonces cuando habla de definidos por el legislador, acude aún en el caso de la expropiación a la ley de expropiación. Y la ley de expropiación manifiesta sobre lo que tiene que ver con la expropiación para inmuebles. Y fundamento mi concepto también en el sentido de que la utilidad pública de un goodwill, de un know-how, en qué interés o utilidad pública le llega a generar eso afectación al Estado. Entonces, por esa situación es que he indicado que en los procesos de expropiación se expropian los bienes inmuebles, no tengo aquí la ley 388, que se indica que en esos casos qué es lo que se evalúa. Y para mi concepto, en ese proceso no debió haber evaluado los peritos lo que tenía que ver con el goodwill y el know-how por ser intangibles. No más preguntas, honorable maestro. Gracias, señor fiscal. Señor defensor, contra redirecto. No, señores magistrados. Gracias. Señor procurador, ¿desea interrogar al testigo? No, su señoría. El señor abogado de víctimas. No, su señoría. Gracias. Por parte del tribunal, el doctor Navia Manquillo, Álvaro Augusto va a interrogar al testigo. Simplemente una pregunta que quisiera como fuesen aclaratorias. Cuando un juez civil se enfrenta a un dictamen pericial, me imagino que lo que tiene que analizar son los soportes de ese dictamen. Sí, señor. Ello llevaría a que en el caso de la marca tenga que demostrarse que existe esa marca, que está registrada y que la persona que dice venderla la está vendiendo. Totalmente, así es. Porque es un bien que ya está registrado como de propiedad de alguien. Para esos efectos, cuando yo voy a reclamar derechos sobre, por ejemplo, en los procesos civiles de afectación a una marca, tengo que demostrar en el proceso civil, en primer lugar, que la marca es mía, que la tengo registrada y cuánto es el valor de esa marca. So pena de no darse lugar a la indemnización de perjuicios, por ejemplo, en la utilización de marcas por parte de personas que no son propietarios. Como en el caso, por decir algo, si tuviéramos Coca-Cola, marca registrada a nombre de una sociedad, y la está utilizando otra persona no autorizada por el propietario, Coca-Cola, para poder pedir el pago de perjuicios, tiene que entrar demostrando que esa marca es de él, para poder reclamar los perjuicios. En este caso, por ejemplo, en el del INCO, si se va a demostrar que la marca Parador de Buga, un intangible nombre, es de propiedad de alguien, tiene que tenerlo registrado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Y adicionalmente a eso, la certificación de la Superintendencia de estar registrada. En el evento que no aparezca eso, se puede suplir
por otras, digamos, por medios probatorios alternos para reconocer ese intangible, o no es viable? Pues dentro del derecho civil lo primero que se dice es lo mismo que habla del registro de los bienes inmuebles. Tiene que, cuando está sujeto a registro, tiene que ser el documento idóneo establecido en la ley para probar que es de propiedad de él. Si no, se entra a una vía de hecho, que ya sería en un momento dado negar la pretensión por no estar debidamente registrado, toda vez de que la ley obliga a que el que vaya a reclamar un perjuicio sobre una marca la tenga que tener registrada como de su propiedad. No puede ser suplida por otra prueba sino esa. ¿El mismo procedimiento para el know-how y para los demás intangibles? En el know-how es el saber hacer, que es una destreza, y ahí sí tiene, para esa no establece la ley la obligatoriedad de tenerla registrada, porque el saber hacer es una destreza que tiene una persona para desarrollar algo. Un experto, por ejemplo, un chef, una persona experta en manejo de negocios, un ebanista, un mecánico, es su destreza al momento de realizar una labor, pero esa sí no está sujeta ni está reglamentada como de propiedad de alguien para poder en un momento dado adquirir propiedad sobre él. ¿Y cómo se establece? Por vía de medios de prueba, como son peritos que observen cuál es la destreza que se tiene allí, testimonios, de pronto prueba documental sobre acreditación de diplomas, de premios con respecto a esa habilidad que tiene una persona. Cuando el juez se encuentra frente a esos eventos y que no está acreditado, ¿qué decisión es la viable a tomar? Se niega la pretensión con respecto a lo que se pide allí por esos perjuicios. Por decir algo, si estoy reclamando una indemnización por usurpación de marcas, hablando de un ejemplo, y no demuestro que la marca es mía, se niegan las pretensiones. Si estoy alegando que yo soy un experto en saber hacer una determinada forma de pastel, ahora que están todo eso de Masterchef y toda esa cuestión que sale allí, entonces si yo no demuestro que tengo esa habilidad y que esa habilidad es reconocida, entonces obviamente se niegan las pretensiones. Muchas gracias, doctor. Bueno. A continuación, el honorable magistrado doctor Jaime Valencia Castro interrogará al testigo. Solo una pregunta, doctor Perechicue. Su criterio respecto a que el valor de los intangibles no debe ser parte de la indemnización en procesos de expropiación de inmuebles, ¿tiene respaldo en precedentes? Piensa de la Corte Suprema, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado. En el momento no le tengo preciso en la provincia, pero sí está la ley 388 del 97, si no estoy mal, por aquí la cita la doctora Luz Ángela Rueda en su providencia. Ley 388 de 1997 habla de lo que tiene que ver con el trámite de la expropiación en los asuntos de inmuebles. Entonces, con base en esa normatividad es que la Corte, pero no la tengo aquí en el momento a la mano, lo que tiene que ver con la expropiación, ha indicado inclusive los tratadistas, la doctrina sobre la forma de determinar el valor de la expropiación, precisando que solamente va sobre bienes inmuebles, precisamente con el desarrollo de lo que dice el artículo 58, vuelvo y repito, que es por motivos de utilidad pública o de interés social. Y entonces se pregunta, en el caso de los tratadistas de derecho procesal, que la utilidad pública o el interés social de una marca o de un saber hacer que representa para el Estado. Muy distinto cuando estamos hablando de bienes inmuebles, como en el caso de este proceso. Se necesita expropiar porque se necesitaba construir una vía, como cuando los municipios expropian inmuebles para construir escuelas o para construir polideportivos o para construir vías internas urbanas.
Gracias, señor testigo. Hemos concluido la práctica de la prueba a la que usted fue convocado. Le agradecemos su comparecencia y puede retirarse. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Señor fiscal, ¿más testigos disponibles para esta audiencia? No, honorables magistrados. En las condiciones señaladas, esto es que el señor fiscal no tiene más testigos disponibles en el momento, suspendemos la realización de este juicio para entonces proseguirlo en la fecha que previamente en sesiones pasadas habíamos acordado para la última semana del mes de julio. Verifiquemos, por favor. Entonces, lunes 24 de julio, que hemos apartado toda esa semana, a partir de las 9 de la mañana de ese día, en esta misma sala de audiencias. Habíamos dicho que a las 2. ¿Sí? Entonces, el lunes 24 de julio habíamos convenido a las 2 de la tarde. Bueno, entonces reafirmemos esa fecha, 2 de la tarde, por asuntos de desplazamiento. Creo que se dijo que sería mejor esa hora. Entonces, 2 de la tarde, lunes 24 de julio del corriente año 2017, en esta sala de audiencia para continuar con el juicio público que atrae nuestra atención. Quedan notificados en estrados. Muchas gracias, pueden retirarse. Bueno, finalmente se deja constancia que las evidencias que fueron suministradas al señor fiscal para el interrogatorio y también para el contrainterrogatorio por parte del señor defensor al testigo doctor Perechicue fueron integradas al proceso y hacen parte del mismo. Evidencias números 22 y 26. Rige esa constancia. Gracias.